es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos al Sonido y la Furia, programa de literatura aquí en FM La Tribu. Hoy aquí estamos con Alexis. Buenas noches, Mati, ¿cómo andás? Muy bien, la verdad que hemos tenido una muy linda semana de poesía armando el programa. Volviéndonos locos aparte, porque claro, la verdad que era repasar Pizarnik era como, ¿no? Volver a caer en esa poesía que te vuelve loco. En mi caso personal, me sucedió que yo a Pizarnik la había leído hace mucho tiempo atrás, sí, más asociado a mi época de secundario y por ahí medio que la había dejado, ¿viste? No la tenía tan presente, si bien no es que te olvidas de Pizarnik. No, claro. Pero la retomé con mucha fuerza ahora y fue muy grato volverse a encontrar, porque aparte la lees de otra manera también. ¿Sabés lo que es lindo encontrarte cuando tenés unas lecturas tenés una lectura de adolescente, leí tal cosa, ¿no? Decir, cuando era joven leía tal cosa. Ya no y sos después joven, volvés, decir. Sí, yo no. Yo me dictaminé así, yo ya no soy joven. Y entonces lees algo que habías leído antes cuando eras más chico, claro, cuando eras chico. Y lo volvés a someter a la prueba de ya tener varias lecturas encima y volver a leer y decir, no era ninguna boludez. Lo que es mejor es encontrarte y decir, esto era mejor todavía de lo que yo pensaba. Sí. ¿Sabés con qué me pasó una vez? Con el fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, por ejemplo. Bueno, agarrás el fantasma de Canterville hoy y decís, Oscar Wilde era un hijo de puta, mirá las cosas que decía, cómo lo decía, cómo se reía de todos, le sacó el cuero a todo el mundo. No vuelvas a hablar de Oscar Wilde, que ya hablamos, hicimos un programa de Oscar Wilde. No, pero tremendo porque te cambia totalmente la visión. Sí. Y pasó con Alejandra. Sí, me pasó con Alejandro, obviamente, empezó a entender y dijo, bueno, esto viene por acá, por allá, y la verdad que se disfrutó un montón. La verdad que sí, así que vamos a arrancar el programa de hoy y vamos un poco a explicarte de qué va a ir. Hablar bien es una gilada. En el Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso y queda como un duque en la puerta de la bailanta. No sé qué es poesía, no lo sé. Sé quienes estuvieron cerca del fenómeno poético. Para mí, Rimbaud y Lautréamont siguen siendo los poetas por excelencia. El camino de Rimbaud y de Lautréamont es el camino de la poesía. Y en ese sentido, la poesía para mí es un acto que tiene es un gesto, más que un acto de adolescente, del adolescente frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es y que generalmente pierde. Muy bien, así como lo escuchamos ahora a Roberto Bolaño hablando sobre Baudelaire, Lautréamont, y también veníamos escuchando esto de que vamos a hablar ahora, Rimbaud, sobre el Diccionario Furioso. Matías, te dejo a vos la tarea tremenda de traernos algo que nos pueda develar nuestro Diccionario Furioso de hoy. Vamos a hablar de qué se trata o qué requisitos hay que cumplir para ser un poeta maldito, ¿no? La del poeta. ¿Qué es el poeta? Y maldito, precisamente, ¿no? Claro, no cualquiera encima. Claro, en principio el término deriva de una obra recopilatoria que había hecho Paul Verlaine, allá por el año 1888. Verlaine, el que se lo... justamente homenajea a los poetas, por supuesto a Rimbaud primero, a Rimbaud por sobre todo. Sí. Él no veía a nadie más que a Rimbaud. Claro, pero también mencionaba, por ejemplo, ahí a Corbière, a Mallarmé, entre otros. Mallarmé... Pero no mencionaba a Baudelaire.
como Porque maldito. Baudelaire, bueno, a ver, dale. Porque lo asocia inmediatamente, uno por ahí dice, bueno, poeta maldito, Baudelaire a la cabeza. Sin embargo, no estaba en el recopilatorio que hace Verlaine, porque atribuía que los malditos eran autores cuyo genio era a su vez mayor y era lo que los condenaba. O sea, su genio era tan grande que los terminaba condenando y los ponía a espaldas, por supuesto, de la sociedad y, bueno, una postura irreconciliable además con el mundo que los rodeaba. Pero lo que resulta es que es tan amplia la definición que hace Verlaine de malditos que excede, por supuesto, a los 6 que había citado, ¿no? O sea, quedan un montón, incluso trasciende a los subgéneros que hay en la poesía. Hay malditos decadentistas, hay malditos góticos, simbolistas, románticos. Maldito es porque la poesía los maldijo. existencialistas. Claro, digamos, maldito sería porque la poesía los maldijo. Ahí esa vamos, idea ahí sería, vamos, ¿no? porque si bien él deja fuera a Baudelaire, porque lo consideraba que estaba inmerso en la sociedad y rescataba la figura de Rimbaud, que estaba fuera de la sociedad, Baudelaire rompía justamente con los románticos. La tarea de Baudelaire fue romper con el romanticismo y crear, y a partir de lo que él veía y de lo que percibía de la sociedad, Baudelaire hacía eso. Y lo que ve lo critica y hace una denuncia. Si no, vayamos al inicio de Las Flores del Mal, en el primer capítulo, que es Bendición, donde él habla de la madre del poeta que le grita a Dios con el puño extendido diciendo que no haya yo parido un nido de serpientes antes que nutrir esta pobre irrisión, que justamente imposible es el poeta, ¿no? Tremendo. Esa cosa horrible que... Claro, que es el poeta, ¿no? El poeta es una cosa horrible, para ella como una condena social, ¿no? Es tremendo esa... El mal poeta para Baudelaire es aquel que mantenga su pureza. Claro, sí, el mal poeta, Baudelaire justamente dice, es aquel que sostiene su pureza y está alejado de las calles. Mirá cómo la troquea. ¿Y de qué estoy hablando? Si no es de El Spleen de París, cuando justamente habla de la pérdida de la aureola. ¿Qué era la aureola? Aquello que tenían los santos. Sí, que o sea, el artista como una persona santificada, aristócrata y demás, y bueno, justamente en El Spleen de París él hace una historia de alguien que se le cae la aureola al barro y lo levanta del barro. Entonces, lo que quiere decir, aparte en un lugar sórdido y demás. Sí. Digamos, como que el poeta de verdad era el que se metía en el barro de la sociedad y podía observarlo y verlo desde dentro. Esto lo que hace Baudelaire justamente es abrir las puertas a que la poesía maldita esté ligada a un estilo de vida que estos poetas llevaron adelante, ¿no? Que ligado a la autodestrucción, al recluimiento, el final trágico y prematuro, a su vez. Todo eso son como requisitos del maldito. A ver, si vos querés ser un poeta maldito, tenés que cumplir con estos requerimientos. Ser alguien que esté metido en el barro, primero. Sí. Que vos seas tan genio, eso es lo más difícil. Claro. Que seas un genio. Lo que sobresale justamente es un talento inusual. Claro. Y que eso te condene. Y que está ligado a una gran sensibilidad. Por lo tanto. O sea, todo eso llevado al extremo, que a su vez es la condena que tiene el artista, el peso que tiene el artista, y lo que a su vez lo aparta de la sociedad, por más que él esté inmerso en esa sociedad. Él no se siente comprendido jamás. El outsider, pero dentro, en los peores lugares. Los peores lugares que podía haber, los ahí márgenes. estaba. Mirá. Inmerso en la sociedad y en el submundo. Bueno, hacemos una acotación ahora, ¿no? Digamos, hicimos un acotamiento de quiénes podrían ser malditos y quiénes no. Y entonces, a su vez Baudelaire también definía al artista, y él decía: el artista solo surge en sí mismo, solo surge en sí mismo y muere sin hijos. Caramba. Es su propio rey, su propio sacerdote, su propio Dios. De esta manera, antes que Verlaine definiera a sus malditos, ya en 1850 Baudelaire estaba diciendo que el verdadero artista estaba por fuera de lo corriente y lo convencional. Perfecto. Así que eso sería más o menos explicado un poco de qué se trata. Una conclusión que podría llegar es que es importante pensar que los años en que surge tanto Baudelaire como Rimbaud, si bien eran diferentes el estilo de uno y del otro, uno más inmerso en la sociedad, el otro totalmente apartado, había acontecimientos que eran muy fuertes, como por ejemplo los levantamientos en París, el auge de la industrialización, o sea, un capitalismo que empezaba
a tomar mucha fuerza en Europa. Bueno, el gran problema de Baudelaire surgía con los bulevares y todo lo que implicaba. Claro, además por, digamos, hacer París, que era una ciudad vieja, amontonada de casas una tras de otra, todas una arriba de otra, destruirla toda y crear una ciudad moderna y que en los márgenes queden todos los pobres. Claro, Baudelaire lo que sufría era eso, que los pobres se han quedado afuera y que a nadie le importe. Hicieron lo que es hermoso París ahora, vaya a saber bajo el cadáveres de quiénes. Claro, sí. Y justamente toda esta producción a escala, pensar en productos genéricos, la despersonalización de todos los objetos, atentaba contra lo artesanal por ahí que tenía el arte, o que debe tener el arte, ¿no? Ajá. Entonces un maldito, en definitiva, y esto lo discutíamos un poco ayer, es un defensor quizás de la pureza del arte, y es una persona sensible que se ve de golpe avasallada por una sociedad que lo rodea y una industria que lo está consumiendo. Y ahí estaban los malditos totalmente sin comprender o incomprendidos, siendo incomprendidos ellos, y viendo una sociedad crecer y apartándolos a ellos también, ¿no? Bueno, espero que les haya sido útil para lo que vamos a encarar ahora. Una de nuestras poetas más importantes que tenemos, es una de las poetas más importantes, una de las poetisas más importantes en nuestro país, Alejandra Pizarnik. Pero primero, vamos a ver, ¿es maldita o no es maldita, no? Vamos a verlo, analizaremos, aguarden ahí, nosotros les explicamos qué requisitos tiene que tener y ya debe haber alguno que está tachando, sí, no, este lo cumple, este no. Claro, pero y ella como era una chica que escribía muchísimo y se dedicó a la poesía, también de vez en cuando perdía el control, ¿verdad? Sí. Y entonces así que vamos a ir con otro tema para ir intrometiéndonos un poco en Alejandra Pizarnik. Y no podíamos escuchar a nadie más que a otro maldito, Ian Curtis. ¿Cómo lo queremos? Fuerte. ¿Y qué te dice? Que ella era tan linda pero perdía el control a veces. She lost control. En el sonido y la furia te presentamos el libro de la semana. Tú haces el silencio de las lilas que aletean en mi tragedia del viento en el corazón. Tú hiciste de mi vida un cuento para niños, en donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables. Reconocimiento. Momento de ya entrar de lleno en Alejandra Pizarnik. Lo que acabamos de escuchar, Reconocimiento, justamente poema de ella. Y si todavía tenés fuerzas para seguir, se hace complicado, porque es muy lindo. Sí, tiene esa cosa de esa melancolía con belleza. Y lo que también uno le viene, justamente me sucedía también a mí, de releerla ahora ya después de varios años y con algunas lecturas encima, te das cuenta que había un laburo en esas cosas, en esas líneas. Sí, tal cual. Bueno, según se cuenta, ¿no?, de los que estuvieron con ella, hay algo de ella de mucho trabajo sobre la palabra. No, sí, totalmente. Ella no es que cualquiera viene y dice, bueno, hablo, muerte, triste, y me pongo a escribir. Estoy tan solo, podés hacerlo, pero no vas a ser Alejandra Pizarnik porque sí. Claro, se te complica un poco, ¿no? Había una frase de Sartre que decía, ¿no?, la de Valéry es un pequeño burgués, pero no todos los pequeños burgueses son Valéry. Entonces, ese silogismo lo podemos aplicar también a Alejandra. Puedes estar triste, está bien, pero no todas las personas tristes son Alejandra Pizarnik. No, aparte, ella tiene tópicos. Creo que yo quería contar un poco sobre la poesía de ella. A ver, todo poeta crea un mundo sobre su poesía. El gran ejemplo de esto es justamente Walt Whitman. Digo justamente, no sé por qué, pero bueno, Walt Whitman, no lo habíamos nombrado. Walt Whitman, él escribe Hojas de hierba y es la única obra que él hace durante toda su vida. ¿Qué es lo que hace? La va agrandando, le va sumando poemas a lo largo de su vida, ¿no? En donde está Canto a mí mismo y qué sé yo. Alejandra Pizarnik va armando también de alguna manera una gran obra sobre ella, ¿no? Y cada uno y en todos va tomando diferentes
diferentes tópicos que son muy clásicos de ella, y eso es lo que me gustaría comentarles un poco y empezar a hablar sobre interpretaciones que se han dado sobre ella para que uno pueda acceder a su poesía y decir, bueno, esto viene por este lado. Un poco lo que escuchábamos también, esto del silencio, ¿no? Sí. Hay una gran pelea de ella en las palabras, y eso es lo que diferencia. No es que uno pone cualquier palabra sobre un poema, ni más que nada en estos de verso libre, ¿no? Que son son pedacitos, ¿no? Son como recortes de poesía, y ella habla del silencio. El silencio en sí, para ella, es como la máxima expresión. Claro. ¿No? Porque la palabra, para ella, es una trampa. Que esto es una contradicción constante, porque ella escribe y usa las palabras y usa el lenguaje, y para ella el lenguaje es una trampa que la engaña constantemente. Es una trampa donde la mete en laberintos de los que no puede salir, donde la voz poética de ella no puede salir de eso. Y el silencio es la expresión máxima del sentimiento, o de lo que le pasa. ¿Viste? En muchos poemas van a poder apreciar que ella habla de que, y entonces estaba el silencio, claro, ¿no? Y el silencio es lo más alto a lo que se puede llegar. Y el juego con las heces. Y el juego con las heces, por eso es un juego aparte gramatical hermoso, ¿no? Ella usa mucho de sonoridad. Porque si vos juntas muchas heces, te hace el ruido también del silencio, ¿no? Claro, exactamente. Va ahí perdurando entre las líneas. Sí, y la sonoridad de las palabras que va usando, sí, ¿no? Eso es una cosa importante. Otro tópico importante que tiene, que mientras vayamos repasando, van a ir viendo, es el del jardín. Ajá. Viste que ella nombra mucho el jardín. Sí. El jardín vendría a significar de alguna manera, porque hay progresiones en ella. El jardín es una cosa y el bosque es otra, pero es una progresión de uno del otro. Ella dice, solo vine a ver el jardín, ¿no? En muchos poemas ella dice, solo vine a ver el jardín. Ver el jardín, vaya la analogía, ¿no? Es la infancia. Es la infancia donde ella era feliz, y es el borde. Porque, a ver, ¿qué diferencia un adulto de un loco de un niño? ¿No? ¿Qué diferencia los tres? El que el loco y el niño se llevan muy de acuerdo. No, son los que mejor se llevan. No, aparte porque la imaginación, ¿no? El juego de las palabras, la idea de la libertad que tiene, el adulto está totalmente sesgado por eso. El loco y el niño se entenderían más. El jardín es la visión donde ella dice, solo vine a ver el jardín. Ella viene a recordar su pasado de niña, donde ella se ponía su nombre, que era Flora, por otro lado. Ella firmaba como Flora. Sí. Y al firmar y después, pasado el tiempo, mientras más crece, se saca la Flora. Ella. Y queda como Alejandra. Y juega ahí con Alejandra. Claro, y queda su nombre. Entonces, el jardín termina siendo el lugar de la infancia donde uno era feliz, pero que después se transforma en el bosque. Y el bosque es más sórdido, es más terrible, y me parece que es el que vamos a hablar después. Sí. Así que vamos a hacer también un corte. Creo que ya tenés una idea de dónde nos vamos a meter. Vamos a ir al bosque. Y antes de eso, ni que lo hubiéramos planeado. Una de las bandas que son habitués siempre está. Vamos, gordo. A Masacre, Seguros por mi culpa. Y el gordo Wallace te va a también contar que él también leyó a Pizarnik. Y aún me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Mendiga voz. Seguimos aquí en El Sonido y la Furia, hoy Alejandra Pizarnik. Y unos audios hermosos, por cierto. Sí, tenemos unas buenas artísticas. Tenemos nuestra Pizarnik propia. Claro, que la vamos a conservar. Vamos a reservar porque la horda de fanáticos están saliendo al aire y nosotros los queremos contener un poco para poder seguir con Alejandra Pizarnik aquí en El Sonido y la Furia. Mati. Estábamos hablando un poco de lo que era el trabajo de ella. ¿Vale? Sí.
ver el documental, que después vamos a hablar un poco sobre Memoria eso, Iluminada, sí. que por cierto es de un poema de ella, por Claro. otro lado. Digamos que hicieron otros documentales de Memoria Iluminada. Sí, sobre Cortázar y demás, Claro. dos personas allegadas también a ella. Sí, sí, sí. Porque ella tuvo 4 años, se había ido a Francia, estuvo 4 años en Francia, donde se pulió más como poeta y bueno, se rodeó con personas como Cortázar, como Octavio Paz, o sea, si no salís Opa, buena de ahí... claro. A ver. Aparte, para codearse con ellos tenés que ser bueno. Y sí. No creo que Octavio Paz lo parece en la calle y te dé mucha pelota. Porque sí, No, claro, porque así si no de va. nada. Porque O sea, vos tenías sos, que no tener sé. una base y ella la tenía. Y bueno, en el documental se puede ver en algún momento la biblioteca de ella y cómo subrayaba los libros. Aparte tenía un cuadernito propio donde anotaba ella frases que le interesaban. O sea, hay un laburo. Un laburo inmenso. tremendo. Sí. Que cómo se puede ser un buen poeta y laburando, leyendo, puliendo. Y dedicándote a eso. Y haciéndose cargo también de tus influencias. Porque muchas veces sucede que, por supuesto, vos estás en el siglo XX, desde el Claro. siglo XVI que se está escribiendo. Claro, a ver. Entonces, ¿hasta qué punto? Tenés que leer mucho, tenés que leer a tus antecesores y hacer algo con eso. No ponerse de, no leo a ninguno y voy a inventar algo de la nada. Claro, Probablemente fracases. Claro, Por a ver, decir probablemente, nada esto de más. los que se reniegan y dicen, no, yo no leo poesía, no, viejo, si vas a escribir poesía, lee poesía. A ver, no Y léelo jodamos. a todos. Y lee todo lo que puedas, claro, Sí, todo lo que nunca te va a puedas. alcanzar. Y seguí, bueno, qué mejor ejemplo que Borges, ¿no? Que es un tipo que leyó todo. Sí. Partimos Por lo de menos esa lo que le base. gustaba, ¿no? Y Digamos. lo que no le gustaba creo que también, porque si tenía que tirar un palo lo tiraba, pero justamente habiendo leído antes. Sí, es verdad. Y tenés que meterte, tenés que buscar, tenés que saber, a ver, usemos las comillas, pero hay que saber robar bien también. Y claramente, aparte porque saber nutrirte, porque si no empezás de cero, ¿y qué tenés que empezar a hacer? No, a veces es una trampa esto de lo que dicen la originalidad. La originalidad no tiene que ser justamente el que hacer algo que nadie hizo. Oye, es muy difícil, Pero hoy primero no tenés que podés ver qué hacer hicieron eso. para ver qué no hicieron, ¿no? Claro, pero digo, hacer algo que nadie hizo es una estupidez. Claro, sí. Eso, pues, a ver, no tiene ningún mérito. Porque algo que nadie hizo y puede ser una taradez total. Lo que podés hacer es mejorar o seguir el paso que sigue después de esto. Y Alejandra tenía mucho de esto, de agarrar su bagaje de cultura, su tradición y transformarla. Y en esto que veníamos hablando, Mati, viste, de las imágenes y las temáticas de ella, ¿sí? Habíamos quedado en lo del jardín, ¿no? Habíamos dicho que el jardín era su infancia, y después tenías el bosque. pero el bosque, ¿sí? El bosque es tenebroso para ella. El bosque es salvaje. La imagen, cada vez que ella habla del bosque, es un lugar oscuro que no tiene caminos. Es la naturaleza ahogándote constantemente. Y esto lo podemos ver tranquilamente como la adultez y a la vez el mundo mismo y estar a un paso de la locura. Claro. ¿No? El llegar a este bosque y no poder entender qué es los animales que hay, las cosas que suceden, porque para ella no es que la oscuridad es lo que sería típico la muerte, ponele. Para ella la muerte es lo blanco. Otra vez como con Guay. Salomé, sí. La muerte es lo blanco, es la ceniza. Eso es lo que es digamos, todo lo que ella representa en blanco. Van a ver que está relacionado con la muerte, pero porque tiene que ver con el color mórbido. Claro. A ver, acá empezamos, todos los emos empiezan a ponerse en fila, ¿no? A querer comprar libros de Pizarnik, pero más o menos viene por ahí. Porque realmente era esto. Es como si tuviéramos a Hansel y Gretel en un bosque mucho más tenebroso todavía que el de Hansel y Gretel. Oscuro. O sea, es un bosque en las zonas de los bosques escandinavos que 6 meses de noche, bueno, estamos ahí. Estamos parados en el más o medio de ahí. menos, más o Y menos. no sabes a dónde ir tampoco. No hay lugares. El bosque, aparte, es como esos reinos, ¿sí? Como un limbo en realidad, como si fuera una antesala de la locura. El bosque es como eso. Y lo negro es la locura para ella. Es otro tópico, ¿ves? Sí. Lo negro generalmente está relacionado con la locura. Hay en un momento en un poema que dice estas monjas como cuervos negros que revisan entre mis piernas. Quiero aclarar que tremendo no lo que está leyendo. diciendo. No me acuerdo, me lo estoy Te lo acordando. estás sabiendo de memoria, lo cual me da mucho miedo. Una persona que sabe poemas de memoria me atemoriza. Bueno, y tener monjas como cuervos negros que revisan entre las piernas.
de Alejandra, estamos hablando de que hay una forma de incrustar una religión, una forma de ver la moralidad, la sexualidad, y los cuervos que cada vez te imponen algo, y el negro constante que te lleva a la locura. Es una condensación de imágenes muy fuerte. No es que ella usa cualquier imagen porque sí. ¿Sí? El universo Alejandra Pizarnik es muy fuerte por eso, porque aparte lo trabajó. Sí. Y fue haciéndolo constante uno tras de otro y se adueñó de las imágenes para poder decir, bueno, esto es mío. Y yo escribo mi poesía desde acá. Yo escribo mis poemas desde acá, si bien van variando con el tiempo, ¿no? Digamos, la sangre, después tiene un montón de cosas en después prosa. se hace muy escueta también, cuando los trabajos y las noches, por ejemplo. Los trabajos y las noches, que viene del libro de Hesíodo, que se llamaba Los trabajos y las noches, viene del libro, de una parodia casi, del libro de Hesíodo, que es Los trabajos y los días, que son como si fueran consejos, porque había una huelga de trabajadores. Mirá por dónde venía la mano. Había una huelga de trabajadores y él escribe un catálogo donde hay consejos y exalta el trabajo. Y dice que de día se trabaja y lo bien que hace el trabajo a la gente y pone consejos y cosas así, Hesíodo. Y ella no puede vivir de día. Claro. Alejandra son los trabajos y las noches. Sí, sí. Y las noches es donde se ensueña, es el lugar oscuro, es el lugar del poeta. El lugar del poeta para ella es ese, es la noche. Y sí, de hecho, no. Bueno, cuando fue a París recién tuvo que trabajar porque no se podía bancar la estadía. Trabajaba como editora en una revista, pero nunca tuvo buena relación con el trabajo, no la podía tener tampoco. Y era muy difícil que ella se inserte en un mundo donde también después, cuando estuvo acá de vuelta, la internaron mucho. Tuvo una vida muy complicada ella, muy relacionada con las drogas. En ese momento las drogas aparte se tomaban como si nada. Tomaban unas anfetaminas, eran para adelgazar, se supone. ¿Te imaginas? Todos los gordos andaban todos puestos, boludo. ¿En serio? Pero, no, porque lo compraban como si fuera venta libre, claro. ¿Te imaginas? Me van comprando anfetas? Ella no era gorda, pero tenía un complejo con eso, pero bueno, o sea, era ya... ¿Cómo la une con el mundo emo, no? No, pero aparte por, digamos, anorexia, ¿no? Y todo esto, es como muy ligada a ese mundo sufriente, lo de Alejandra. A mí me parece tremendo que se exalte ese tipo de cosas y no la poesía, porque me parece que lo sufrió demasiado y no es algo que está bueno. No tiene nada de bueno. No tiene nada de bueno. No, lo que está bueno es que los demás pongan en ella lo que no se hacen a sí mismos, ¿viste? Entonces está bien, pero me parece que lo mejor es la poesía. Por supuesto, por eso estamos hablando de Alejandra Pizarnik y no de otras personas que han tenido por el mismo problema y no lograron hacer eso. ¿Por qué no lograron hacer eso? Porque no tuvieron todo el bagaje que ella tuvo, ni las ganas de hacer, ni el talento. Por otro lado, hay que ver lo del talento, pero a mí me parece que sí, hay una sensibilidad especial que uno la tiene que saber explotar o no. Supongo que viene por ahí, ¿no? Y que la inspiración, si te engancha trabajando. Claro. Que te enganche trabajando, así que mejor así. Y si no, seguir trabajando igual, que era lo que hacía ella durante las noches, era cuando leía, subrayaba, escribía, y era muy inconforme también con su trabajo. De hecho, ella en un momento dice, no puedo creer que haya publicado el primer trabajo de ella. Sí, decía que se arrepentía terriblemente y se complejizaba por haberlo publicado. Claro. Es horrible lo que dice. Y sin embargo, no sé qué estaba pensando cuando lo publiqué. Eso igual está muy ligado con los grandes escritores en general. Sí, el inconformismo y la corrección constante. Sí. La corrección constante. Así que Alejandra Pizarnik no es una caída del catre, no es una que se cayó del árbol de Diana para usar un propio libro de ella. Encima de ese libro tiene el prólogo de Octavio Paz. ¡Oh! Encima, mira que te hizo el prólogo, un boludito. Sí, como para... un pavote te hizo. Y justo pusimos a Octavio Paz y mencionamos a Bolaño antes, estamos armando un quilombo acá. Estamos llegando de a poquito a los detectives salvajes, me parece, Vayan preparándose. Ahí... Alejandra Pizarnik ha pasado por nuestros análisis y nuestras cosas aquí en El Sonido y la Furia, y ahora vamos a una cancioncita más. Claro, estamos hablando de mujeres bellas y fuertes, ¿no? Y si hablamos de Alejandra, tenemos que poner otra mujer también talentosa, bella, que nos conmueve. P.G. Harvey, White Chalk.